¿Qué tal, riferos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jabo. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal, La Laguna Marina de Jabo. Riferos, acuaristas, acuarófilos, público en general. Ya tenía rato sin hacer un video aquí frente a ustedes, una plática amena, una charla jovial, diría yo jovial. Me gusta mucho platicar con ustedes. Ya hemos tenido oportunidad de hacerlo transmisión en vivo, pero así video como tal, saliendo yo a pantalla y de fondo mi acuario, que es como disfruto mucho hacerlo. Ya tengo rato que no lo hago, pero eso es por la razón de que luego los temas que hemos estado sacando requiere que enfoquemos precisamente lo que vamos a hablar del tema. Por ejemplo, en el caso cuando hablamos del coral, pues desenfoco el coral. Cuando hablamos de cierto pez, desenfoco el pez y le damos la toma a todo el pez. Prácticamente son los protagonistas del video a los que se les da el enfoque de la cámara. En este caso, bueno, no voy a ser protagonista ahorita, pero sí vale la pena platicar un tema trascendental que siempre se da cada año cuando pasamos de un temporal a otro. Es decir, por ejemplo, cuando entramos a la temporada de primavera, salimos de invierno y entramos a primavera, así como también la temporada en que salimos de verano y entramos a otoño, con vísperas a invierno. ¿Sí? Prácticamente estas cuatro estaciones, o mejor dicho, estas dos estaciones que hacen el parteaguas en el cambio de temperatura, es lo que nos va a permitir a nosotros acuaristas prepararnos para el golpe fuerte. Por ejemplo, en el tiempo de primavera ya necesitamos irnos preparando para el golpe fuerte de calor, que es el tiempo de verano. Para el tiempo de otoño es momento de irse preparando para el tiempo fuerte o el golpe fuerte de frío, que es en la temporada invernal. Ahora bien, en algunos países pues esto no tiene gran trascendencia porque casi la mayoría del año están en temporadas invernales, en temporadas meramente frías, incluso nevando. En otros lados, prácticamente el lado contrario del mapa, hay países que se la pasan la mayoría del año con temporales tropicales, es decir, muy pocas veces tienen una emisión de frío, mucho menos de nevado. Por tanto, bueno, pues es posible que estos polos opuestos no resientan tanto un cambio de temperatura. Sin embargo, en países donde sí tenemos los 4 puntos bien marcados, lo que es primavera, verano, otoño, invierno, los países que sí tenemos bien marcados estas 4 temporadas en el año, sí tenemos que prever ciertas circunstancias que incluso son clave para el éxito en el acuario. ¿Sí? Miren, les voy a comentar que comúnmente los corales, los peces, las bacterias, todos metabolizan en base al temporal, en base a la cantidad de temperatura que hay en su momento. ¿Sí? Siendo más agraciada la temporada de primavera-verano, pues para reproducción, para metabolizar o un mejor metabolismo. Es decir, los organismos tienen mayor actividad en temporada de primavera-verano. A pesar de que nosotros tratemos de mantener casi todo el año o todo el año una temperatura estable en nuestro acuario, aún así se dan esos temporales esos procesos metabólicos en el acuario, siendo que peces, corales, invertebrados, bacterias en general, todos los organismos que habitan nuestro acuario marino sientan ese cambio de temporal a pesar de tener la misma temperatura. Y entonces aquí nos topamos con un puntito en contrario que más adelante les voy a platicar. Sí, por eso es la importancia de este video. Espero que no se lo pierdan y si acaso pues no tienes oportunidad de verlo, guárdalo por ahí para que lo veas más tarde en la madrugada, lo veas mañana, el fin de semana, cuando puedas, pero es importante que lo veas porque estoy seguro que van a surgir preguntas relacionadas a problemas por no considerar este tema que vamos a aplicar el día de hoy, y es precisamente la temperatura de nuestro acuario marino.
La temperatura de nuestro acuario marino ejerce vital importancia al momento de mantener corales, al momento de mantener peces, toda vez que es a través de la temperatura como se rige el metabolismo de los mismos. Una temperatura elevada nos permite mayor actividad y en consecuencia se tiene que tener mayor consumo de aminoácidos, de proteína, de carbohidratos, ¿sí? Y en una temperatura baja es posible que baje también la actividad de todos los organismos que tenemos en nuestro tanque, debiendo aumentar el consumo proteínico más que el consumo de carbohidratos, es decir, la alimentación de nuestros peces, la alimentación de nuestros corales, si acaso alimentamos de forma personal a corales, debe de modificarse. Los peces, como ya lo digo, necesitarán una dieta más rica en proteína porque ellos tienen menos movimiento, menos actividad, ¿sí? Por tanto, darles una dieta enriquecida de carbohidrato, pues lo único que va a hacer al pez es ponerlo más chonchito, más gordito, pero no sano, no se está nutriendo, sino está poniendo más sedentario y, ¿qué les diré? O sea, un poco más graso, ¿sí? Y la salud del pez también de mucho depende el tipo de alimento que le damos. Cuando el pez tiene más actividad, allí requiere más carbohidratos, desde luego sin dejar a un lado la materia de la proteína, pero a mayor actividad, mayor carbohidrato, a menor actividad, menor carbohidrato, mayor la base de proteína. Nos hemos dado cuenta que a través del año, por ejemplo, podemos pasar etapas de verano a otoño y sentimos un cambio radical. Por ejemplo, aquí un servidor en temporada de verano es común llegar a los 43 grados centígrados y de una semana a otra dar el bajón a 17 grados centígrados. Así de extremo puede ser la situación también en tu ciudad, en tu país, donde habites, donde resida tu acuario. Por tanto, bueno, pues a los que tenemos estas bajones o subidas repentinas de temperatura, es a lo que más nos interesa pues este video, ¿sí? Entonces, esos cambios de temperatura puede provocar en los peces estrés, puede provocar en los corales también estrés. Y por ejemplo, en los corales, ¿cómo reflejan el estrés? Pues una reproducción masiva, pero se quedan pequeñitos, se les retira su color, algas o xantelas se las comienzan a retirar del cuerpo del coral, se comienzan a quedar blancuzcos, o en su defecto, pues comienzan a quedar cafezones o tirando colores marrón. Eso es una forma de identificar un estrés en un coral. Hay otras formas, muchas formas de identificar un estrés en un coral, por tanto vale la pena conocer cada coral que tienes en tu acuario y ver cuando cambia su coloración, cuando cambia su crecimiento, cuando cambia la forma de erguir sus pólipos, sus tentáculos, ¿sí? De esta manera vamos a conocer que nuestro coral no está al 100% como debería de estar. Y esto puede ser provocado precisamente por el cambio de temperatura. El problema no es tanto que suba o baje la temperatura en el agua del acuario. El problema es que tenemos una temperatura ambiental, tenemos una temperatura en el acuario y esto provoca un cambio bioquímico en el agua de nuestro acuario. Por lo tanto, si llevábamos una alcalinidad promedio estable en cierta temporada, al cambio de temperatura, pues es lógico que esa alcalinidad se nos va a mover. Si llevamos cierta saturación de oxígeno, cierta saturación de dióxido de carbono o carbono en nuestro acuario, igual ante el cambio de la temperatura se nos va a mover esa saturación. Puede ser que baje, puede ser que aumente según el tipo de temporal. Recordemos que en el temporal de verano es común la saturación de carbono en nuestro acuario. Es cuando más problemas tenemos de algas. No sé si lo han notado ustedes, acuaristas, que en ciertas temporadas es cuando más se les acumula el alga, sobre todo el alga diatomea en su tanque, y es precisamente por la saturación de carbono que puede haber en el agua de su acuario. Caso contrario, cuando disminuye la temperatura, bueno, pues ahí tenemos un poquito menos de saturación de carbono y puede ser que los corales
también se vean un poquito cerrados, en especial los corales blandos, algunos corales LPS se pueden ver cerrados precisamente por el bajón de carbono. Ellos venían acostumbrados a cierto volumen de carbono y de repente el cambio de temperatura les da un bajón de moléculas de carbono, y esto provoca pues también que se inhiba la forma en que salen sus pólipos. Otro problema que nos da un cambio de temperatura por temporal, pues desde luego es que nosotros queremos mantener siempre la temperatura de nuestro acuario. Puede ser frío, puede ser calor, pero nosotros comúnmente mantenemos la temperatura 24 grados centígrados, algunos lo mantienen 25 grados centígrados, algunos otros 26 grados centígrados. Hay acuaristas que de plano no pueden mantener este rango de temperatura y puede ser que lo lleven a 30 grados centígrados. Casi todo el año así lo mantienen a 30 grados centígrados. En algunas regiones es posible mantener corales a 30 grados centígrados sin mayor problema, sin problema de mortandad, sin problema de flum bacteriano, toda vez que pues es región que así se mantiene, y el uso de agua de mar de esa zona pues ayuda a la proliferación de microorganismos que van a ayudar a la liberación del carbono en el agua del acuario, ¿sí? Entonces para ese punto pues no hay ningún problema. O sea, aquí la situación es cuando nosotros, por ejemplo en temporada de frío, nos desciende la temperatura ambiente a 15, 16 grados centígrados y nuestro acuario lo mantenemos en 24, 26 grados centígrados. Ese cambio de temperatura o esa paridad de temperatura ambiente con la temperatura incluso puede provocar una condensación en vidrios, en el piso, en el material de nuestro gabinete del acuario. Puede haber por ahí condensación, tiempo de frío, tiempo de calor, lo mismo. Y esto se debe a una paridad de temperatura que tenemos ambiental con la temperatura del acuario. Ahora bien, a mayor diferencia de temperatura, nuestro acuario va a tener mayor evaporación, y aquí es donde comienzan los problemas para algunos acuaristas. Recuerden que el éxito para todo acuario es la estabilidad en la bioquímica del acuario. Es decir, que si tú tienes 25 partes por millón de nitratos en un litro, cuando se te evapore agua, digamos que te llegue a 900 mililitros, pues esos 25 partes por millón de nitratos pues ya no va a ser así, va a aumentar la saturación de nitrato por litro de agua. Y así en general cualquier otro parámetro. Ustedes me hablan por ejemplo de la saturación de calcio, 420 partes por millón, entonces al momento de evaporar agua nuestra concentración de calcio va a aumentar posiblemente a 450, 460 partes por millón. En el caso del carbonato lo mismo. Si teníamos manejando un carbonato a 8.5 o a 9, pues en el momento de evaporar el agua va a aumentar su concentración 9.5 a 10, dependiendo el volumen de agua que se está evaporando. Les comentaba sobre el cambio de actividad, por ejemplo en los corales o en los peces. Va a llegar la temporada de otoño-invierno y tanto peces como corales bajan su intensidad de actividad. A pesar de que tengamos nuestra temperatura en el acuario 24-26 grados centígrados, aún así ellos resienten ese cambio de temporal. Es como, digamos, una forma de reloj biológico que le indica que está en una temporada invernal o una temporada otoñal. Caso contrario, cuando entramos a la etapa de primavera-verano, sobre todo en primavera, pues es común que corales comiencen a reproducir sexualmente, es común que los peces comiencen a tener mayor actividad. Estos puntos son de vital importancia para que lo sepan, porque luego nos preguntamos siempre, oye, pero ¿por qué si tengo la temperatura estable en mi acuario, está en buen rango, 24-26 grados centígrados, ¿por qué mi pez tiene ISH? Es común en los cambios de temperatura que los peces comiencen a presentar problemitas parasitarios, problemitas bacterianos, como son el caso de la broquinela en peces payaso, como es el caso de velvet, como es el caso del odium, como es el caso del ISH en algunos peces,
comienzan a presentar esas enfermedades precisamente provocadas por estrés, provocadas por el cambio metabólico, y que nosotros como acuaristas seguimos con la misma rutina de mantenimiento de nuestro acuario, seguimos manteniendo el mismo tipo de alimentación, le seguimos dando la misma cantidad de alimentación, a pesar de que en temporada de otoño-invierno los peces consuman menos alimento, nosotros ingresamos la misma cantidad. Le seguimos dando la misma cantidad de iluminación a los corales en tiempo de frío, en tiempo de calor. No sé si ustedes sepan, pero en los océanos, así como en nuestro día a día, en temporada de otoño-invierno, es menor el tiempo de iluminación que tenemos ambiental. Igual también debemos recrear ese tiempo de iluminación en nuestros acuarios. Por ejemplo, si es común que le demos en temporada de verano una iluminación de 10-12 horas, bueno, pues entonces en temporada de otoño-invierno debemos de bajarle 1 a 2 horas, dependiendo cuánto sea el fotoperiodo que le damos en verano, ¿sí? Pero, por ejemplo, en mi caso, la mantenemos 10 horas, bueno, pues le bajamos a 8 horas activas de fotoperiodo, ¿sí? Podemos utilizar los que tenemos todavía lourdes metálicos, los que tenemos iluminación T5HO, podemos utilizar las lámparas actínicas, digamos, para proveerles un poquito de iluminación, pero no fotosintética. En el caso de los que ya tienen lámparas de LED, ahí sí no les recomiendo utilizar solamente la luz azul para proveerles este cambio de iluminación, porque la pura luz LED azul sí les va a provocar un daño a los corales. Entonces hay que evitar a toda cosa mantener el fotoperiodo activo y un fotoperiodo pasivo de luz de luna. Ahora, Javo, pero ¿qué pasa si yo mantengo lo mismo, si mantengo el mismo horario, si mantengo la misma alimentación, si la misma rutina, todo igual? Pues ¿qué va a pasar? Que es posible el aumento de alga diatomea, tanto en tiempo de calor como en tiempo de invierno. En un cambio de temperatura es común una aparición de diatomea cuando siguen los excesos en el acuario. Recuerden que en el caso de iluminación, un coral que ya está saciado de iluminación, lo que hace es cerrarse. Todo el exceso de iluminación que le pega a un coral cerrado va provocando que ese coral se comience a quemar, lo comience a estresar, ¿sí? Entonces por eso hay que poner atención cuánto es el fotoperiodo que tus corales deben de recibir. Esto no es algo que cualquier acuarista lo podamos copiar de otro acuario. Tenemos que ver nuestros corales cuánta iluminación aprovechan en el día, y lo que no aprovechen, pues ya cerramos el fotoperiodo, cerramos la iluminación y punto. Amigos, este es un tema largo, sin embargo creo que abarqué lo más importante en el video, lo más importante que les quería comentar. Si tienen preguntas que hacer, dudas que tengan que hacer, coméntenlas y hacemos otro video al respecto, porque sí vale la pena que no se queden con dudas, porque pues, de ahí depende el éxito de su acuario o el fracaso. Cuando no llevamos bien las cosas, tenemos aparición de algas, sobre todo alga diatomea, filamentosa, pudiera ser, pero 100% seguro cianobacteria o bacteria ciano, como le quieren llamar. Y ante la necesidad de querer eliminarlo, ahorita en tiempo de frío es cuando más les puede provocar aparición de dinoflagelados. En esta temporada de otoño-invierno es cuando más se presentan problemas de dinoflagelados. Entonces no echen a saco roto esta recomendación, llévenla a cabo, en verdad les va a ir muy bien, a pesar de que todo el mundo diga que 8 fija de 8 horas, 24, los 365 días del año. Lo cierto es de que también los corales necesitan agruparse a un ritmo, como si ese ritmo de vida fuera en su vida cotidiana, en su vida ordinal, en su, digamos, hábitat natural. Estuvo con ustedes Javo Mijares, nos vemos en un próximo video y ya sabes, cualquier duda coméntalo aquí en el cuadro de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Ánimo!